Hola, ¿qué tal estás? Hoy el tema que voy a tocar en World Media Podcast va a estar relacionado con el periodismo, pero vamos a ahondar un poco más en cómo llega el nuevo periodismo, plataformas como Twitch, YouTube, lo que están haciendo los streamers frente a lo que pueden hacer los periodistas y cómo los medios tradicionales quizá se están quedando un poco atrás. ¿Y cómo vamos a abordar este asunto? Pues con un profesional de los medios, pero no un profesional cualquiera. Porque si te digo Manuel Campo Vidal, probablemente recordarás ese nombre y si no lo recuerdas seguramente te sonará de algo, lo digo por la edad. Porque Manuel Campo Vidal presentó telediarios en Televisión Española, fue también director y vicepresidente de Antena 3, ya sabes también que fue presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, y organizó una de las cosas más importantes que hemos visto en este país también, ¿no? Los debates entre candidatos a la presidencia del gobierno de España, en diferentes años. Ahora, además, comunica y tiene varios libros sobre comunicación donde, como presidente del Instituto de Comunicación Empresarial, nos habla un poco de por qué no comunicamos tan bien, deberíamos comunicar un poco más, o incluso libros como La cara oculta de los debates electorales. Con Manuel Campo Vidal voy a hablar de el periodismo pasado, presente y futuro en este podcast. Por cierto, me he olvidado, yo soy José Luis Martín. Manuel Campo Vidal, gracias por estar en este podcast, en World Media Podcast, para hablar un poquito de periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de esta conversación. Bueno, para arrancar sí me gustaría poner en contexto un poco lo que fue el periodismo, lo que es y lo que podría ser, o el periodismo de cara al futuro, pero en 2022 se cumplen 45 años de su inicio en televisión. ¿Recuerda lo primero que le pasó por la cabeza cuando pisó un plató de televisión? Bueno, yo empecé de hecho en el año 77, sí, en Barcelona, porque en un circuito catalán, se llamaba así entonces, ¿no? Y en idioma catalán. Yo soy aragonés de habla catalana, emigrado a Barcelona. Bueno, para mí fue un salto espectacular porque además era una televisión democrática y ese año, 1977, fue el año de las primeras elecciones en este país, cuando se recuperaron las libertades. Hasta entonces la televisión había sido muy cerrada desde el punto de vista político y muy directamente al servicio de la dictadura. ¿Y no le tocó en ningún momento ningún tipo de presión en esa transición, en ese salto democrático? ¿Pudo vivir con libertad el periodismo? Yo creo que siempre hay presiones de todo tipo, profesionales, etcétera y tal, pero a mí realmente nunca me han suspendido un programa, salvo una cosa que hice para Informe Semanal, pero era más bien por una cuestión tecnológica sobre si las ondas electromagnéticas del pirurí, fíjate, generaban o podían generar cáncer o no. Es la única vez que yo he tenido un programa que me han quitado. Pero incluso en unas elecciones vascas, yo entrevisté a todos los candidatos, desde Chiqui Venegas por el PSOE, candidato al Endacari, ¿no? Ardanza por el PNV, etcétera, y yo planteé que había que entrevistar también al representante de Herri Batasuna. Hubo mucha resistencia, digamos, en la dirección, pero al final acabaron aceptándolo y entrevisté a un abogado de Herri Batasuna, Iñaki Zenaola. Bueno, yo creo que, sin hacer heroicidades, pero también los espacios hay que razonarlos, pelearlos, no conformarse, y bueno, y hay veces que también esquivar el toro cuando viene de frente a por ti, ¿no? Claro, porque además, bueno, siendo periodista y dando oportunidades con el periodismo, también se le da voz a aquellos que a lo mejor en su momento no lo habrían tenido, ¿no? Como es el caso que acaba de relatar. Bueno, la verdad es que Herri Batasuna estaba muy pegado a una organización terrorista, sí. Pero es cierto que tenía unos diputados y desde su representación parlamentaria anterior, según la ley electoral, le tocaba alguna presencia en televisión. Entonces yo decía, si le toca, no somos nosotros en Televisión Española quien para ilegalizarlos televisivamente, si vale la expresión. Y de ahí, y después de tantas y tantas entrevistas y tantos informativos y una trayectoria tan larga, señor Campo Vidal,
¿cuál ha sido la entrevista de aquí para atrás que más le ha marcado, que más ha considerado que marcó su carrera? Bueno, yo creo que los debates electorales han sido muy determinantes en esto, porque realmente yo organicé el primer debate electoral de la historia de España, cuando estaba en Antena 3, entre Felipe González, que era el presidente, y el aspirante José María Aznar. Yo había sido estudiante de sociología en Francia y allí había visto los debates electorales y pensé, algún día en mi país habrá democracia y podremos hacer habrá elecciones y podremos hacer debates de esta naturaleza. Yo perseguí esos debates durante mucho tiempo y la oportunidad llegó en el año 93. Después es verdad que durante 15 años los debates quedaron borrados porque José María Aznar no quería debates. Había hecho aquel primero, pero no quería cuando era presidente. Le recomendó a su sucesor Mariano Rajoy que no lo hiciera, aunque tenemos entendido que sí lo quería y lo necesitaba, ¿no?, para su liderazgo. Luego recuperamos ya desde la Academia de Televisión los debates, fueron dos, Zapatero-Rajoy, yo hice el primero y Olga Biza el segundo. Luego hicimos el debate Rajoy-Pérez Rubalcaba y después Pedro Sánchez Rajoy. Ese fue el primero y el último fueron realmente muy difíciles. El primero porque no teníamos referencia y no había un antecedente y no estaba claro quién abría, quién cerraba, etcétera, y tuve que tomar ahí algunas decisiones pues complejas, ¿no?, y siempre arriesgadas. Y el último porque realmente fue muy duro y fue donde aquella frase de Pedro Sánchez de el presidente del gobierno tiene que ser, le dijo a Rajoy, a 1 metro de distancia, tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Rajoy se echó hacia atrás y yo la verdad es que pensé que se levantaba en aquel momento y se marchaba, pero bueno, al final más o menos pudimos acabar el debate, aunque ya solo hablaron de eso y ninguna de las otras cuestiones que yo le planteé. Muy difícil, francamente. No tuvo que ser agradable, ¿no?, verse en una situación donde una persona se siente completamente indignada por una frase de su contrincante y verse, pues, Manuel Campo Vidal en medio como moderador, ¿no?, lidiando con ese caso. Bueno, el moderador también acaba agotado, ¿no? Y tiene su tensión, y la tensión es realmente muy alta. Pero bueno, ellos tienen la valentía de exponerse ante 10, 12, a veces 13 millones de personas a discutir unos asuntos que pueden ser determinantes para la vida de los ciudadanos, y saben que uno de los dos va a ser presidente del gobierno y el otro solo líder de la oposición. Yo siempre he querido tener un papel secundario porque creo que los protagonistas son ellos. Y yo creo que parte, digamos, de la aceptación de mi figura como moderador era que ellos sabían, los asesores, las direcciones de los partidos, que yo no quería ser más protagonista, que ya era mucho, de lo que las circunstancias te planteaban, como acabas de decir, sentado entre ellos dos, pero que no era mi momento, no era yo quien para dirigir, como me dijo una vez un negociador, hombre, preferimos que seas tú porque tienes algún colega que aprovecharía la ocasión para dirigir un mensaje suyo a los españoles. Vamos, aprovecharía la ocasión para intentar declinar un poquito la balanza, ¿no? Bueno, para poner opinión y tal, y tú no estás allí para opinar, estás para ordenar el tráfico. Efectivamente. El tráfico de las palabras, de las ideas, ¿no? Y en el libro La cara oculta de los debates electorales de Manuel Campo Vidal encontramos algún secreto que no se haya contado y que solo podamos leer y que no se haya sabido de estos encuentros electorales. Sí los hay también. Incluso de un antecedente. Antes del debate televisivo de 1993, en el año 87 yo organicé un debate desde la cadena SER. Yo hice 4 años la cadena SER, acababa de empezar y tenía yo un programa que empezaba a las 12 de la noche y organicé un debate radiofónico entre los dos candidatos al Parlamento Europeo, Manuel Fraga Iribarne por el PP, Fernando Morán por el Partido Socialista. Y teníamos un problema. Fraga en aquel momento, de una manera taxativa, era un hombre muy rotundo, terminaba a las 12 y mi programa empezaba a las 12. Entonces decía, sí, yo encantado de hacer un debate y tal con el señor Morán y usted moderador, pero si encuentra la solución me llama, si no, no lo hago. Bueno, ahí se debatió si lo grabábamos ante notario, si lo grabábamos en directo a las 6 de la tarde y luego resulta que lo podíamos emitir de nuevo, etcétera, etcétera, y al final se me ocurrió una solución, lo llamé, me citó telefónicamente a su casa
a las 7 de la mañana. Las conversaciones con Fraga son de 12 segundos. Hay que ir muy despejado, porque si no, no te da tiempo, no te dejaba acabar ni el nombre. Buenos días, dígame quién es usted. Yo soy Manuel Campovida, esperaba su llamada, dígame. Digo, mire, el debate se puede hacer el día 27 de mayo. ¿Por qué está usted tan seguro de eso? Digo, porque ese día usted está en Las Palmas de Gran Canaria. Con lo cual, el señor Fernando Morano y yo hablamos a las 12 desde Madrid y usted habla desde Radio Las Palmas y son las 11. Me parece una excelente idea. Allí estaré. Buenos días. Bueno, pues ahí resolvimos la cuestión. Ahí resolvimos la cuestión. Fraga siempre tan rotundo y, si me dejas decirlo, también tan entrañable en muchas cosas, claro, ¿no? Porque años después me permitió hacer un debate cuando era presidente a la Xunta de Galicia con su oponente, en este caso el socialista Antolín Sánchez Presedo. Me escribió una carta y me dijo, oiga, mire, agudice el ingenio como cuando lo de Canarias, pero comprenda usted que yo tengo que hablar en gallego, así que si usted habla gallego, yo haré el debate con usted. Y bueno, pues ahí me puse a leer un libro de Adolfo Domínguez, una novela que tenía en gallego del sastre, ¿no? Del diseñador, de sastre y diseñador. Sí. El otro día se lo contaba yo a su hija, partida de risa en Ourense, ¿no? Y luego mi mujer, María Rey, es gallega y también me daba unas pequeñas clases y pudimos salvar la situación, hombre, con un poco de trampa, ¿no? Yo me aprendí todo lo que tenía que decir al principio, me aprendí todas las preguntas en gallego y tal, se me escapó alguna palabra en italiano, porque hablo italiano, pero bueno, pudimos salvar la situación. O sea, que tuvo que aprender gallego para un debate en la Xunta porque era uno de los requisitos que Manuel Fraga imponía. Bueno, sí. Es lógico, la lengua cooficial era el gallego. Él me dijo, comprenda que yo tengo que hacer el debate en gallego, y yo no estaba dispuesto a perder el debate solo por el detalle de que yo no supiera gallego, ¿no? Que por otra parte es un castellano antiguo y tampoco es tan difícil. Hubo mucha expectación en aquel debate también, decir, pero ¿cómo va a hablar este gallego si es de Huesca? Entonces, ¿qué? Pero bueno, tuve fíjate, un elogio, perdona que lo diga así, pero es verdad, le agradecí mucho. Manolo Rivas, el gran escritor, dijo, el gesto de Manuel Campovida aprendiendo gallego para hacer el debate vale mucho más que no sé cuántos kilos, lo decía así, de una partida presupuestaria para fomentar la lengua, porque está demostrando que se puede aprender y que se puede aprender en muy pocas semanas. Hombre, bien es verdad que son de aquellos exámenes que haces un esfuerzo, estudias mucho, apruebas y luego después te acuerdas de poco, ¿no? Claro, pero bueno. Pero la experiencia queda, sin duda. Pero además, salvamos la situación. Y me ha encantado el detalle porque también la hora menos en Canarias sirvió para que ese debate se hiciera, ¿no? Lo que nos acaba de contar, que también es algo curioso, ¿no? Que Canarias, gracias a esa hora menos, permitiera que se pudiera hacer un debate tan importante, sin duda. Pues sí, si la hora menos en Canarias no hubiéramos podido hacerlo, porque Fraga no daba su brazo a torcer. Y para abandonar ya el tema debate, ¿no cree que los debates también se ha abusado de ellos en los últimos tiempos? Porque ya no solo es el debate en televisión, ya son muchas cadenas las que piden un debate, y luego también nos encontramos con que los medios de comunicación, por ejemplo, como las radios o incluso la prensa escrita, retransmite sus debates, con lo cual parece que hay un exceso de debates, y yo no sé si esto en las próximas elecciones puede cambiar o debería cambiar. Bueno, yo creo que lo que hemos ganado en estos años es que el debate es un derecho de la ciudadanía. Tú tienes derecho a ver quien tienes enfrente de tu televisor, o a una persona o a otra o varias, a quién le quieres dar la confianza de que sea el presidente de tu país, ¿no? Yo creo que en ese libro que has citado de la cara oculta de los debates electorales que escribí contando todas estas cosas, tuve la inmensa suerte de que me lo prolongara un profesor norteamericano, con el cual hicimos muy buena amistad, porque es un analista mundial de debates, ¿no? Él no hace debates, no los organiza, pero los analiza. Y bueno, esta persona, Alan Schroeder, dice una cosa muy interesante. Dice, en realidad, no equivoquemos la metáfora. Un debate no es un pulso dialéctico, una batalla dialéctica entre dos personas. No es una pelea pugilística, ¿no? No, es una selección de personal. Así que tú te sientas frente al televisor y con tu voto, con la moneda de tu voto, puedes contratar, digámoslo así, a uno o a otro para que sea el presidente de tu país. Y me pareció
que la metáfora era brillante, muy acertada y que refleja lo que en el fondo ahí está pasando. Cierto, porque finalmente hemos visto también cómo un debate puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la intervención de esa persona y sobre todo del voto de aquellos que dudan, ¿no? De no saber a quién va a ser su representante. Exactamente. Yo creo que un debate sirve para muchas cosas. A veces decanta la balanza, como dices, anima a los indecisos y sobre todo genera participación, porque crea un clima electoral extremo, interesante, tenso, y todo eso hace que mucha gente que probablemente no solamente es que dudara de a quién votar, sino que dudara de si voy o no a votar, termine yendo. Siempre que hay debates, hay más participación, y yo creo que eso es muy positivo. Sin duda. Bueno, y si hablamos también de la representación o de la forma de comunicar de los políticos, hemos visto sobre todo, y también en los informativos parece que ya se ha convertido en algo habitual, el uso de sus cuentas de Twitter. Son lugares donde a través de 140 caracteres o un poquito más lanzan un mensaje, lo recoge el medio de comunicación y ya con eso se evitan también dar ruedas de prensa o explicaciones. ¿Cree que esto es bueno para el periodismo? Bueno, yo creo que hay que dar ruedas de prensa, pero ruedas de prensa de verdad. Lo que no se pueden es decir rueda de prensa sin preguntas, porque eso no existe. Eso será una declaración. Si usted viene aquí y hace una declaración y no le puedo preguntar, ni yo ni ningún compañero mío, pues hombre, mándemelo por correo, ¿no? O mándemelo por un WhatsApp, y entonces ya no hace falta que vengamos, ¿no? O sea que yo creo que el periodismo tiene sentido. Es verdad que ahora hay muchas otras fórmulas complementarias, Twitter, Facebook y en general, ¿no? Las redes sociales, pero el periodismo tiene sentido si lo hacen profesionales rigurosos que comprueban las noticias que dan. Y aquí el gran riesgo con la inmediatez, digamos, no solo de las redes sociales, sino en general de las comunicaciones digitales, es que, puede ser la web de un periódico, por ejemplo, es que no se comprueban las noticias. Entonces aquí el paradigma de la veracidad ha sido sustituido por el paradigma de la velocidad. Y así se arruinan muchos prestigios de periodistas, de sus medios de comunicación y, desde luego, también de muchos políticos. Yo creo que es verdad que hay muchos políticos que recurren al tuit, algunos de forma impulsiva, algunos incluso de forma peligrosa, porque Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no solamente tenía Twitter, sino que tenía insomnio. Y entonces a las 3 de la madrugada suyas, pues te podían montar una crisis con Irán por un tuit absolutamente ofensivo, y así sucesivamente. Así que el hecho de que tengamos la posibilidad de comunicar tan inmediatamente como que cuando se te ocurre tú vas y lo publicas, debe tener también una contraparte de una cierta serenidad, o de lo contrario pues se pueden generar crisis indeseables. Sin duda, y también en los medios de comunicación, no sé cómo lo ve, el abuso del periodismo ciudadano, de esos vídeos que mandan los ciudadanos, que a veces tampoco da tiempo de comprobar si realmente lo que están mandando corresponde a la noticia en concreto. Resulta bastante peligroso, ¿no? Porque esto también se le puede asociar un poco a la fake news. Sí, bueno, nosotros debemos tener un poco de seriedad, digamos, con esa cuestión, ¿no? Yo quiero decir que muchas veces nos hemos enterado de abusos policiales en una calle de Estados Unidos o de lo que sea, gracias a que muchos ciudadanos han sacado su teléfono móvil y lo han grabado. Quiero rendir un homenaje porque cuando ha habido pues abusos a los derechos humanos, pienso en el señor Floyd, ¿no? Que ahora, por cierto, luego posteriormente el policía, para rebajarse la pena, pero reconoció que sí, que lo había asesinado, digamos, le había estrujado el cuello, le había partido el cuello con la rodilla. Hombre, sin todos esos testimonios gráficos, pues no nos hubiéramos enterado de mucha injusticia que hay en el mundo. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe. Y también te diré que la desinformación, porque el término noticias falsas que acuñó el propio Donald Trump, que es el mayor productor de noticias falsas que se ha conocido en la historia de la humanidad, ¿no? El que dijo que el Papa Francisco le apoyaba a él y era mentira, o que y lo mantuvo durante meses,
o que Obama había nacido en Kenia y no en Hawái, lo cual, por tanto, no era norteamericano y su elección era fraudulenta, etcétera, lo mantuvo durante meses. Bueno, él mismo acuñó la noticia esta de fake news, pero si una noticia es falsa, ya no es una noticia. Claro. Pero hablando de desinformación, y sabemos de lo que estamos hablando, de publicar falsedades, yo creo que eso también es una gran oportunidad para el periodismo, porque el periodismo serio, el periodismo de referencia, el periodismo con credibilidad es determinante para la salud democrática de los países y, desde luego, para el respeto y la dignidad de nuestra profesión. Sin duda. Bueno, para no quitarle mucho más tiempo y ya también para cerrar el capítulo nuevas tecnologías, hay una plataforma similar a YouTube que se llama Twitch, donde muchos se están lanzando a informar y estamos viendo cómo se va ocupando quizá una plaza donde el periodista no se está actualizando. ¿Considera que el periodista debe ocupar también esa plaza, tal y como lo hizo con la radio, la televisión después de la prensa escrita, o se arriesga a que otros informen de manera no profesional? Bueno, yo creo que es bueno explorar otras fórmulas de comunicación y otros territorios, ¿no? Yo hay muchas noticias que me entero por Twitter, no por Twitch. Ya sé que te refieres a otra red social, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a Twitter, por ejemplo. Me entero de muchas noticias gracias a Twitter, con lo cual, bueno, yo creo que eso es positivo y es bueno que no hagamos una excursión, ¿no? Una incursión dentro de esos medios, ¿no? Pero yo creo que la esencia del periodismo está en una voluntad de servicio, está en un compromiso con el respeto a la verdad, en un compromiso con la comprobación de las noticias, con la investigación de por qué pasan las cosas, y yo creo que el periodismo está bien vivo, francamente. Bueno, y ya como director del Instituto de Comunicación Empresarial, y entiendo que habrá visto muchísimas personas que le ha costado o le cuesta comunicar, o dentro de sus libros, por ejemplo, por qué los profesionales no comunicamos mejor o por qué los españoles comunicamos tan mal, ¿cree que debería haber una asignatura en la educación obligatoria donde se enseñe a comunicar? Oratoria, por ejemplo. Bueno, puede ser una asignatura o puede ser, desde luego, mucha más práctica. Si de niños saliéramos constantemente a la pizarra, si hiciéramos más exámenes orales, si tuviéramos más intervenciones en clase, aunque no fuera exactamente una asignatura propiamente dicho, pues las cosas nos irían mejor. Y yo creo que ese es el gran déficit en general de los profesionales en España. En España todo el mundo lo reconocen en el mundo, hay índices que lo demuestran, que forma unos médicos excepcionales, unos ingenieros fantásticos, bueno, y otras profesiones también. Pero el déficit de toda esa gente brillante está en que a la hora de exponerlo no es tan brillante y no se corresponde su excelencia comunicativa con su excelencia científica, ¿no? O con su excelencia tecnológica. Entonces, yo creo que España y en general el mundo latino brillaríamos más si fuéramos capaces de contar las cosas mejor, como hacen, por ejemplo, pues los americanos, ¿no? En general el mundo anglosajón. Y bueno, por esa razón existe pues el Instituto de Comunicación Empresarial, donde yo mismo con otros colegas estamos enseñando a comunicar mejor a directivos, a emprendedores, a políticos, a niños para que hagan mejor los exámenes, y a grupos de personas que entienden que la comunicación es algo fundamental, ¿no? Lo decía Bill Clinton. Decía, todo lo que haces en el día, todo de lo que sabes es un 50% y la comunicación es el otro 50%. Así que dilo una vez, vuélvelo a decir. Eso son palabras de Clinton que yo he leído en las memorias precisamente de Tony Blair, otro gran comunicador que tuve oportunidad de entrevistar en Madrid y que cita, por su interés por la comunicación, esas recomendaciones de Bill Clinton. La verdad es que son muchos los aspectos, ¿no?, que podemos hablar del periodismo, de la comunicación. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero no quiero robarle mucho más tiempo a Manuel Campo Vidal, y sí tengo solo 2 preguntas y un poco más personales. Una de ellas es, ¿a quién le habría gustado entrevistar y nunca pudo? Ya fuera del pasado o incluso hasta del presente más actual. Yo creo que ahora mismo una buena conversación con el Papa Francisco sería enormemente interesante, ¿no? En otros momentos determinados, años atrás, todo el mundo pensaba quizá en Fidel Castro, o más modernamente
en Barack Obama, ¿no? Bueno, yo he tenido una inmensa suerte, no he entrevistado a esos personajes, pero tengo la inmensa suerte de haber entrevistado a muchísimas personalidades, no solamente de España, sino también de muchos presidentes latinoamericanos, algunos premios Nobel, algunos actores y actrices. Bueno, yo diría que si me quejara sería infundado. Bueno, sería infundado porque he moderado los debates y cuando en presidenciales en España, y cuando eso se produce quiere decir que ambos y sus partidos y sus equipos acaban depositando la confianza en ti, y yo no puedo más que sentirme honrado, digamos, de esa deferencia, de esa confianza. Y esa confianza quizá puede tener detrás la sobriedad de Manuel Campovidal a la hora de hablar y de exponer cualquier caso, porque eso también ayuda, ¿no? No es estridente lo que se oye, no es histriónico, no es desagradable, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que las cosas se pueden decir, incluso cosas duras, incluso cosas que no gustan, pero la educación está por delante. Y yo creo que cuando veo a veces algunos diputados ahí dar voces y competir en insultos, sobre todo en el Congreso de los Diputados, hombre, yo siento mucha tristeza, porque creo que nos merecemos, como ciudadanos, como sociedad civil, una mejor representación, ¿no? Porque dicen, no, bueno, pero es que se hace para la televisión, ¿no? Y mira, hay televisión muy digna y yo he tenido la inmensa suerte de poder hacer algunos programas muy dignos. Recuerdo hace poco, pues me encargó el canal Historia una serie que está en emisión, que se llama 40 años de democracia. Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de hacer periodismo serio, que no le vengan a contar que esto se hace para la televisión, porque esto no es así. Yo creo que muchas veces el que más grita, y desde luego que es inadmisible, el que insulta, está expresando su tremenda falta de ideas, y eso es lo que creo que pasa en general. Sin duda, dicen que la ira, ¿no?, es el recurso de los ignorantes, ¿no?, en este caso, y tampoco se puede convertir un hemiciclo, un congreso o un senado en un reality show. Así es. La última pregunta. A las 3 de la tarde, Manuel Campovidal se sienta a ver el informativo ¿de qué cadena? Bueno, yo normalmente veo el informativo de las 9 de la noche más que el de las 3 de la tarde. Bien. Y procuras verlos todos, pero hombre, de una forma especial, pues sigo el de Carlos Franganillo. Porque Carlos Franganillo es una persona en línea, digamos, con ese periodismo comprometido, incisivo, pero templado, que a mí me gusta. Y yo recuerdo pues que tiene tiempo, además, más que otros colegas en otras cadenas, porque también está haciendo un servicio para la televisión pública, ¿no? Pues yo recuerdo una vez que hizo un informativo sobre el Hospital del Mar, ¿no? O poco antes de Navidad hizo uno dedicado a la salud mental. Bueno, yo creo que son grandes piezas. De hecho, le suelo escribir y felicitarle y rogarle que lo traslade a su equipo, grandes piezas informativas, pero con toda franqueza, pues trato de ver todos, pero sí sigo el de Carlos Franganillo. Bueno, pues desde aquí también agradecemos esa sinceridad de Manuel Campovidal, y seguro que aquellos que a lo mejor no le han dado una oportunidad o no ven ese informativo seguramente se decantarán por él después de esa explicación. Tan solo me queda agradecerle a Manuel Campovidal que haya sido la inspiración, sobre todo, de muchos periodistas década tras década, porque, como decía antes, tras esa tranquilidad y esa forma de afrontar retos como un debate que se vuelve, digamos, un poco en contra de cualquier candidato que se encuentre en una mesa, pues yo creo que muchos también nos animamos a adentrarnos en este mundo, y estoy seguro de que este podcast, por lo menos algún periodista de cara al futuro, seguro le habrá servido. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, encantado. Pues espero que te haya resultado interesante esta charla con Manuel Campovidal y haya extraído algún detalle importante que te haga ver las cosas de manera diferente cuando hablamos de periodismo y cuando hablamos de periodistas. Si quieres saber un poco más de los libros de Manuel Campovidal, puedes encontrar información en la página web del Instituto de Comunicación Empresarial en isecomunicación.com, y también ahí podrás encontrar un poco, pues no solo su trayectoria, sino lo que está haciendo ahora mismo. Como digo, ser pues profesor de varias escuelas de negocio y dirigir el máster Comunicación Avanzada y Marketing Digital en Next
International Business School, escuela de negocios que también preside. A mí tan solo me queda recordarte que también puedes encontrar toda la información y toda la actualidad en worldmedia.es, que nos encuentras en las redes sociales como World Media Spain, y además que en siguientes podcasts te seguiré trayendo conversaciones interesantes. Espero que por lo menos estas conversaciones con gente sencilla pues te hayan entretenido un ratito. Soy José Luis Martín y que tu podcast te acompañe.